Buenos días a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente en este recinto de oración donde se predica la palabra de Dios. Es la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia, amiga? Faith Orthodox Baptist Church. Soy el pastor Juan López. Estamos en el sur de la ciudad de San Antonio. Desde aquí se predica la palabra de Dios. Nada más y netamente, puramente la palabra de Dios. No es un pensamiento mío, no es un pensamiento de alguna otra persona, es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Los pensamientos de Dios. Predicamos la fe que procesamos. Predicamos la Biblia. Si nosotros pensamos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues confiamos en ella. En lo particular, en lo que corresponde a mi persona, este es el caso. Yo no más creo, estoy seguro que la Biblia, a pesar de lo que muchos dicen, es la palabra de Dios. Lo he dicho y lo he repetido. Si Dios quisiera que este libro fuera destruido, ya hubiera sido destruido. Lo han intentado muchas veces, muchos poderosos de la tierra, y que han logrado que se multiplique las Biblias en todo el mundo. Porque si Dios ha tenido poder para abrir mares, para resucitar muertos, para hacer llover, detener un día, en su palabra está escrito, ¿qué no podrá hacer? Si la palabra de Dios no fuera cierta, que Dios no tendrá poder para terminarla. Por eso muchas personas dicen, es que la Biblia, esto, la Biblia, lo otro. La Biblia no es un cuento, no es una historia, es un manual para que el ser humano encuentre y conozca su creación, su caída y su recuperación del alma del ser humano. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Leyendo la palabra de Dios. En esos tiempos tan difíciles que está lejos de nuestro alcance el poder poner solución a los problemas que nos acogen en estos días, estas epidemias, estas enfermedades, cada día el mundo ha ido de mal en peor. Y el amor de muchos se ha enfriado para con el Señor. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios. Porque no se empapan de la palabra de Dios. ¿Cómo conocer a alguien si no nos damos la oportunidad de entender y conocer? Lo he dicho y lo repito. Cualquier profesional tiene que estudiar para agarrar un título. Aquel que no estudia leyes, medicina o cualquier otra carrera, no estamos capacitados para opinar de aquello que no conocemos o no sabemos. Y entre ellos me incluyo yo. Y cualquiera que no ha estudiado debe de pensar antes de hablar. Cuando vamos con el doctor, nos receta una medicina que le decimos, tú no sabes nada, déjame curo solo. No, aceptamos la receta y surtimos la medicina. Dios nos da la receta, nos da el remedio a nuestra caída como pecadores. Y en su palabra existe la receta ideal para todos los males espirituales del ser humano, inclusive físicos. Esta mañana vamos a tener una enseñanza siguiendo el libro de Primera de Juan. Vamos en el capítulo 3, ya vimos del 1 al 3. Ahora vamos a ver del 4, del 3, 4, me parece, son 4 versículos, al 8. Vamos a ir de 4 en 4 y luego vamos a ir del 8 al final del capítulo. ¿De qué se trata la palabra de Dios esta mañana? Esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, orando al Señor para que la sanación y la salvación llegue a cada persona, a cada hogar. Acompañando, siendo con aquellas personas que han sufrido alguna pérdida en su familia, en sus hijos, en sus parientes. Orando por aquellos que están en la enfermedad. Son tiempos difíciles y tenemos que buscar el consuelo y la fuerza en aquel que la da, en el Creador de todo, en el Dios del principio, en el Dios de hoy y en el Dios de la eternidad. Ese es Dios Padre nuestro, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver esta mañana, si me permiten, precisamente 4 versículos, del 4 al 8, de Primera de Juan, capítulo 3. Vamos del 4 al 8.
Y si me permiten leérselo, dice la palabra de Dios así: cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entendemos que cualquiera que viola una luz roja es una transgresión a la ley del hombre. Y aquí nos dice, cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley. ¿Cuál ley? Sabemos que es la ley de Moisés. Pues el pecado es transgresión de la ley. Cualquier pecado en ese tiempo, estábamos hablando de la ley mosaica, de la ley del Antiguo Testamento. Y dice el 5, y sabéis que Él apareció, ¿quién? Cristo nuestro Señor, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Nos damos cuenta entonces que la palabra de Dios nos está diciendo que había una ley que condenaba a todos. Ahorita vamos a ver más adelante las consecuencias de estar bajo la ley. Pero apareció Cristo. ¿Para qué? Para quitar cualquier pecado. ¿Qué necesitamos hacer? El 7 dice, hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo, perdón. Nuevamente, el que hace justicia es justo, como Él también es justo. ¿Quién? Cristo. Vamos viendo y entendiendo, si estudiamos la palabra de Dios, de qué se trata. Muchas veces nos quedamos en un versículo, o muchas personas sacan de contexto el versículo para encontrar un fin o un propósito personal. Y dice el 8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshacer las obras del diablo. ¿Qué va a deshacer? Las obras del diablo. En Efesios, me parece que es 4:12, dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Ese es 4:2, me parece, o no recuerdo exactamente dónde está la cita, pero no estoy hablando de algo que no esté en la Biblia. Está en la Biblia, lo dice la palabra de Dios, y lo sabemos. Voy a pedirle a Betsy que la busque para confirmar lo que digo. No sé qué versículo. Efesios 6:12. 6:12, no 4:12. ¿Qué dicen, Betsy, por favor? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Contra malicias, ¿qué? Espirituales en el aire. Cuando alguien nos hace un daño, no es en sí la persona, son aquellos huestes espirituales cebando o manipulando la mente de las personas para hacer daño a alguien más. Pero lo importante en este punto del capítulo, del versículo 4 dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de ley. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Dice, en ese aspecto, dice Romanos 4:15 y 16, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión, hablando nuestro Señor Jesucristo. Si me lees el 16, mija, por favor. Romanos 4:15 y 16, pero nomás el 16, el 15 lo acabo de leer ahorita. Dice la palabra de Dios, por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Gracias, amiga. Vemos que de la ley pasamos a la fe. ¿Cuándo entra por fe? Cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra. ¿Para qué? Para abrogar, y eso lo podemos ver y entender, que dice Gálatas 4:4. Vamos a ver qué dice Gálatas 4:4. Le voy a trabajo a Betsy. Porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, por fe. Por fe, Gálatas 4:4. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley.
súbdito a la ley, es donde quiero hacer el énfasis. ¿A qué estaba sometido nuestro Señor Jesucristo? Hasta ahí estaba la ley. En Mateo 5:17, ¿qué nos dice? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos a nosotros los que seguimos. No estoy predicando ni enseñando que ya está el fin aquí. Estamos viendo lo que el Señor nos dice. ¿Qué dice Mateo 5:17, mija? Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. ¿Qué es abrogar? A cancelar, a anular. Dice, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y si estamos bajo la gracia, tenemos que enterarnos de los eventos bíblicos para poder entender lo que está pasando en el mundo. En ninguna manera he dicho yo que el mundo se va a acabar ya. En ninguna manera he estado enseñando de que es el fin del mundo, que ya se va a acabar. ¿Qué dice? ¿Qué dijimos? Mateo 24. Veamos qué es lo que dice Mateo 24. Ahorita le doy la cita porque realmente no la tengo aquí. Mateo 24:8. Mateo 24:8, que nos dice. Déjeme decirle. Dice la palabra de Dios: y todas estas cosas, principio de dolores. Y todas estas cosas, iniciación, gracias, de dolores. Estamos, entrando en la etapa final, no que ya estamos en la etapa final. Porque mire, déjeme le hago un comentario que me llegó a mi mente ahorita. Dice que nuestro Señor Jesucristo va a venir a reinar 1000 años. 1000 años. Y todavía no llegamos allí, en la venida del Señor. Vamos entrando al principio de dolores. Vamos entrando a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes tiene que hacerse presente el anticristo. Y guerras y rumores de guerras. Hambres. ¿Y qué estamos viendo? Pestes, temblores, eventos alrededor del mundo. De ninguna manera estoy diciendo ya es el fin del mundo. Estamos a la entrada, al umbral de esta situación. ¿Lo veremos? No lo sé. La Biblia no me da una fecha exacta en que va a pasar todo esto. La venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, el juicio final. No lo sé. Como pueden faltar 1000 o 2000 años más, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que su descendencia y la mía van a estar presentes. Creo que tenemos que preocuparnos de aprender y enseñar a nuestros que le vamos a dejar a nuestros hijos. Vive tu vida, que al cabo no importa. No se trata de eso. Se trata de vivir de la manera correcta. No santurronamente, sino santamente. No liberalmente, haciendo loqueras con nuestras vidas. Que al cabo vivamos y gocemos la vida, que al cabo moriremos, dijo Pablo. Pero no es así. A que crea así, Dios lo bendiga. Dios nos dio al ser humano libre albedrío, que hablando en política terrenal es democracia individual a cada uno. De tomar decisiones, poder opinar, poder decidir si creo, no creo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no crea o creyó o va a creer, cree, continua la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está toda esta lectura? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No hay salvación, dice en Hechos 4:12. Si me lo lee, ¿ves? Y para que sea confirmado con la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo? Adelante. Hechos 4:12 dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres o a la humanidad, mejor decir, porque decir hombre, las personas humanas piensan, no es para los varones. No, cuando dice hombre es a la humanidad en general.
Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, a todos, no a algunos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no ha dado a la humanidad otro nombre en que pueda encontrar salud, dice ahí que es salvación, en que puede ser salvo. Es por eso que la enseñanza debe ser continua para que entendamos que la palabra de Dios nos deja ver ampliamente que necesitamos buscar al Señor, estar con el Señor. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos sigue diciendo. Dice en 1 Juan 1, 8 y 9. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda nuestra maldad. 10. Si dijéramos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es lo que dice? Si confesamos nuestros pecados, todos los pecados son perdonados a aquellas personas que se arrepienten genuinamente en su corazón y reconocen que nuestras vidas, porque yo también era igual, ha sido en pecado. Cuando somos cristianos dejamos de pecar. No, en ninguna manera. ¿Qué dice? Si confesáramos con nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que Dios es sabio. Y dice el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Aún Él sin pecado, ¿qué es lo que hizo? Vino a morir, cargando todos nuestros pecados en la cruz. Si el hombre se pudiera salvar solo, ¿a qué vino Cristo? Y es por fe, porque ya no estamos bajo la ley. Bajo la ley era, haz para que seas salvo. En la gracia de Dios, en Cristo Jesús, es cree con fe para que seas salvo. Cuando hay un arrepentimiento genuino en la persona, hay un cambio total de actitud. Y el poder de Dios es grande, porque todos nuestros pecados pasados son borrados con la sangre de Cristo. Déjenme decirle que tenemos que entender que Dios es grande y misericordioso, que Dios nos da la oportunidad día a día, porque es un Dios de oportunidades. Hay un pecado nada más que no perdona, es la blasfemia al Espíritu Santo. Mateo 12, 22 al 37. A pedir a ver si que lo busque y lo lea, por favor. Mateo 12, ¿qué? Mateo 12, 22 al 37. Dice la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Beelzebú echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiere al valiente? Entonces saqueará su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, derrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado a los hombres.
Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hacer al árbol bueno y su fruto bueno, o hacer al árbol corrompido y su fruto dañado, porque el fruto es conocido el árbol. Por el fruto es conocido el árbol. Generaciones de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del bueno tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serán condenados. Palabras, serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Pero ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo es perdonada. ¿Cuál es el único pecado que no perdona a Dios? La blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Dice Gálatas 3:10 acerca de la ley, porque todas las que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Verdad? La ley, el Antiguo Testamento, todo aquel que está bajo la ley, que se considera bajo la ley, que dice maldito. ¿Verdad? Pero vino Cristo y estamos bajo la gracia. Pero en 1 Juan 5:17 dice, toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Y el pecado no de muerte, dice el Cristo, todo pecado cometido por el hombre tiene perdón. Puedes blasfemar al Hijo, al Padre, y tienes perdón, o tenemos perdón. Pero el que blasfema el Espíritu Santo de Dios, no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Ni en este siglo, ni en el venidero. En 1 Juan 5:17, toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Y es lo que estábamos viendo. Y podemos ver Mateo 12:31, que nos dice, que es lo que acaba de leer. ¿Ves? ¿Sí, lo has visto después del 32. En el 31 es donde dice que... Léelo, por favor. Dice la palabra de Dios, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado a los hombres. No será perdonado a los hombres, al ser humano, porque dice hombres, ya claro, es precisamente la humanidad. Dice hombres, porque la mujer fue creada de la costilla del varón. Y dijo, y esta será llamada varona en Génesis, ¿verdad? Por cuanto fue tomada de mí. En Hebreos 4:15 dice, a ver, mija, yo lo tengo aquí, pero léelo tú. En Hebreos 4:15. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en toda nuestra semejanza, qué tremendo. Entonces, ¿Jesús fue tentado en su carne? Claro que sí. Por eso es poderoso, porque él fue sin pecado. Es nuestra enseñanza, es lo que creemos firmemente. Nadie está obligado a creer, porque dije, Dios ha puesto libre albedrío en cada persona creada, como a los ángeles les puso también libre albedrío. Y podemos tomar decisiones propias. Dios no es un dictador. Dios nos dice, ¿quieres el camino de vida o el camino de la muerte? Tú escoges, como le dijo a Israel en el Antiguo Testamento. Es de nosotros tomar la decisión, porque ya vimos que ¿qué fue? Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Para qué? Para que borre todas nuestras maldades. Mateo 5:17. Vamos a ver, porque sí lo... Mateo 5:17 dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Amén. No he venido a quitar ni a la ley ni a los profetas, ni los mandamientos los quitó, los cumplió. Ahí están los mandamientos todavía. Todavía están ahí. Todas están vigentes.
Que los cumplió Cristo no quiere decir que los borró los mandamientos. Borró nuestros pecados, pero los mandamientos están ahí. Y deberíamos de saber los mandamientos para que no seamos engañados. En Isaías dice, ¿o consultaréis los muertos que no tenéis un Dios tan grande y poderoso? Aquellos que siguen Buda, aquellos que siguen a seres humanos que se han hecho imágenes, que se han hecho ídolos y que se doblan alrededor. Vean los mandamientos. Yo no juzgo ni critico porque no está para mí hacerlo, ni en mí. Está predicar la palabra de Dios para que sepamos, para que no seamos engañados. ¿Por qué? Versículo 5, ¿qué es lo que nos dice? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice Isaías 53, 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros, todos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros nos desviamos. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. No dice algunos, todos pecaron. Aparte dice en alguna parte de la Biblia, porque no hay hombre bueno que no peque, no hay un ser humano que no peque. Todos pecamos mientras estemos en este cuerpo. Yo peco, sí, pero ya no vivo en el pecado. ¿Y qué es lo que debo hacer? Buscar a Dios. Dice en Mateo 9:36, lee en Mateo 9:36, por favor, mija. Dice la palabra de Dios. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Vemos en estos tiempos cómo las iglesias están padeciendo por falta de obreros con una entrega total a aquel que nos salvó del pecado, del infierno. Aquel que nos libró y nos libra de todo mal. Todos tenemos problemas en estos tiempos. Todos tenemos necesidades. A veces nos quejamos de nuestro dolor y pensamos que nomás nosotros sufrimos. Pero déjame decirte que hay personas peores que tú y que yo en el mundo. Todos tenemos problemas, pero hay alguien que tiene problemas más grandes que los nuestros y aún así alaban al Señor. En pobreza, en necesidades, en sufrimientos, en tribulaciones, gloria a Dios. ¿Qué dice en el libro de Job? ¿Qué dijo Job? En las buenas y en las malas, gloria a Dios. No nomás en las buenas. Es necesario que entendamos que el que vino a morir por nosotros sin pecado es poderoso para guardar nuestro depósito en Él. Es necesario que veamos que no necesitamos tener, sino debemos hacer la obra del Señor. Si Cristo mora en nosotros, si su Espíritu Santo está en nosotros, debemos seguir adelante. Sí, faltan muchos obreros por esa necesidad. Porque debemos recordar lo que dice 2 Corintios 5:21. Dice, ¿lo lees? Léelo, por favor. Es más bueno que salga de la palabra de Dios, no de un escrito mío. Adelante. 2 Corintios 5:21 dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No por nuestras fuerzas, no por nuestras obras. Dice Efesios 2:8 y 9. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque es don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que esta enseñanza debe estar repetida. No me toca juzgar a nadie, ni a nadie le toca juzgar a nadie. Ese es el privilegio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ni yo mismo, dijo Pablo, ni yo mismo me juzgo. Muchas de las veces no creemos lo que se habla, pero debemos pensar qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Romanos 1:17. Romanos 1:17. 5. ¿O 5:17? 5:17.
5:17. No, 1:17 tienes razón. Perdón, yo me equivoqué. Si me equivoco, no crean, yo también cometo errores. Romanos 1:17 Ujú. dice la palabra de Dios, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Es lo que les decía hace rato. Antes era haz para que seas salvo bajo la ley mosaica. Ahora es cree de todo tu corazón y serás salvo. ¿En quién vas a creer? En Cristo Jesús, que Él murió por nuestros pecados, fue muerto y sepultado según las Escrituras, pero no quedó ahí, resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Juan 2, 1 y 2, ¿qué dice? Primera de Juan 2, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tremendo, ¿verdad? Que él es ¿quién? Dice, fíjese el consejo que da Juan. Primera de Juan, la epístola de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No está diciendo que no vamos a pecar. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo el justo, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ustedes y por mí. La salvación no es de alguien en particular, es para todo el mundo. Todo aquel que quiera, todo aquel que cree, todo aquel que profesa que es pecador y que necesita un Salvador, a Cristo Jesús como Salvador, será salvo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios nos dice que en Romanos 5:8, lo dije hace ratito, pero repítelo. Mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, gracias. Dios encarece, engrandece. ¿De qué tamaño es el amor de Dios? Inmesurablemente. No podemos medirlo. Por eso dice Juan 3:17, porque vino Cristo. ¿Qué dice? Yo sé qué dice, pero vamos a esperar que sea de la Biblia, no de mi memoria. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Cristo no vino a condenar al mundo, no vino a condenar a nadie, vino a salvar lo que se había perdido. ¿Verdad? Sí, para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:25. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Efesios 2:43. ¿Fue Juan 3:25? Sí. Ok. Efesios 2, ¿qué es? 13, no 43, 13. 2, capítulo 2, versículo 13. ¿3 o 13? 13. 2, 13. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ha sido el amor de Dios tan grande que nosotros los gentiles estábamos tan lejos, tan retirados de Dios, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y Él mostró su gran amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y todo este conocimiento debemos buscarlo para poder entender ese gran amor de Dios, esa misericordia. Yo oí una vez que ustedes los cristianos dicen que son salvos. ¿Por qué dicen que son salvos? Porque estudiamos la palabra de Dios y nos damos cuenta que Dios envió a su Hijo sin pecado a este mundo para que cubriera este mundo de su pecado, lo limpiara, para poder encontrar la salvación. Efesios 2, 5, 12.
Efesios 2, 5, 2, 5 12. al 12. Sí. No. Sí. Sí, tiene razón. 5 al 2. Dice la palabra de Dios, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué tremendo! Si nosotros vemos ese gran amor de Dios hacia nosotros, estamos pasando por situaciones muy difíciles en todo el mundo. Algo mundial. Hay tristeza, hay dolor, hay lloro. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, no que no nos vamos a enfermar, sino que tenemos una seguridad donde hemos depositado la salvación de nuestra alma. ¿Quién es el que cuida de nosotros? Ahí en Romanos 5:1 nos dice algo muy importante que debemos entender. Adelante. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, gracias amiga. ¿Tenemos qué? Paz. Paz para con Dios. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Él es nuestra salvación. Dios obra en nuestras vidas cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente y le declaramos nuestro pecado. Y reconocemos que solo en Cristo es el camino a la salvación. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Juan, ¿qué? 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús dijo. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nos dice, yo soy, ¿qué? El camino, no hay muchos caminos. La verdad, no hay muchas verdades. Y la vida, ¿cuál vida? La vida eterna. Nadie por sus obras viene al Padre sino por mí. Ningún otro líder religioso ha podido decir lo que nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro líder que busquemos sus huesos, no es que no los podamos encontrar. Aquí están en la tierra. Los huesos de Pedro, los huesos de Juan, los huesos de cada apóstol y profeta del Señor. Están en la tierra. Los huesos de cualquier ser humano aquí están, pero Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Como único ser humano, porque fue hecho a semejanza de nosotros para redimir a la humanidad. Pero es necesario que entendamos que no es por obras, no es por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y poder decir lo que dice Jeremías 20:11. Vamos al libro de Jeremías 20:11. Es un versículo poderoso que es muy, muy necesario en estos tiempos. Adelante. Jeremías 20:11 dice la palabra de Dios, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Tendrán perpetua confusión. ¿Cómo qué? Que jamás será olvidada.
¿De qué se refiere? Que Dios nos protege, que Dios nos guarda como sus hijos, que nos cubre con sus alas, que nos guarda de todo mal, que nos manda a sus ángeles a hacer. ¿Dónde dice eso? Salmo 91. Vamos a esperar que lo busque Betsy, porque dice una verdad y una protección tan grande y maravillosa que le da al creyente, a sus hijos. Es para todos, pero para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Voy a pedirle a Betsy que lo lea fuerte y segura. Todo el versículo, todo el capítulo mío. Dice la palabra de Dios: al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás las recompensas de los impíos. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te levantará, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida y mostréle mi salud. Amén. ¿Terminaste? Lo libraré y le glorificaré y saciarlo de larga vida y mostrarle mi salvación, mi salud. Toda la palabra de Dios son promesas. Promesas que las hacemos nuestras cuando creemos en su Hijo. Buscamos su protección. Amigos, hermanos, muchas veces buscamos que Dios nos bendiga, pero no queremos hacer su voluntad. Esperamos que Dios obedezca nuestras peticiones. Y no lo digo nada más por juzgar a alguien, sino porque es nuestra naturaleza. Fíjese bien, dije es nuestra naturaleza. A veces pensamos que Dios es como un mago que va a concedernos 3 deseos. A veces pensamos que declarando o ordenando, qué sé yo, queriendo obligar a Dios a hacer las cosas cuando debemos humillarnos delante de Él y pedirle perdón por nuestros pecados. Y pedirle, Padre, si tú quieres, si es tu voluntad. El mismo Señor Jesucristo, déjame decir, allá en Getsemaní, en Mateo me parece, cuando estaba orando, que pidió que si esta copa fuera pasada de Él. ¿Cuál copa? La del pecado, la crucifixión, el sufrimiento. Lo procuró con lágrimas, dice Hebreos. Pero al término de su oración, el Señor Jesucristo dice, pero no como yo quiera, no mi voluntad, sino la tuya, Padre. Busquemos la voluntad de Dios. A veces que no nos gusta lo que estamos pasando. Pero déjeme decirle que todo propósito divino, que pasemos por tribulaciones, lo digo por lo personal, porque todos tenemos problemas, todos tenemos preocupaciones, necesidades. Pero hay un Dios todopoderoso que nos sustenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer en sus promesas, creer en su palabra, pero sobre todo, creer en nuestro Señor Jesucristo. No es que yo lo imponga, está escrito en su palabra. Y yo predico la palabra de Dios y creo fervientemente que la palabra de Dios es verdad. Es por eso que enseño, predico, hablo y trato de llevar la palabra de Dios en mi vida, sobre de mí. ¿Para qué? Para que todo aquello que esté en contra de mí, el Señor me guarde. El Señor me ha librado de muchas cosas, pero no estoy hablando de mí, de mi persona, de mis hazañas, no. Estoy hablando del gran poder de Dios
tuve cáncer, tengo un riñón, me pegó un stroke, tengo un brazo lesionado. Y aún de todas me ha librado el Señor. Ese testimonio se lo doy no para que vean qué tan bueno soy yo, sino qué tan bueno es mi Dios. De todas me ha librado. No porque yo sea fiel, no porque yo sea bueno, sino porque yo creo en la palabra de Dios y que me ha llamado para predicar la palabra de Dios. Esto lo comparto con ustedes con un deseo, un anhelo que sea de bendición para ustedes. Que el Señor me los bendiga. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Espero que Dios nos ayude el próximo domingo para estar aquí en el recinto de oración, predicando, hablando, compartiendo la bendición de su palabra, ¿verdad? En Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga. Gracias por oírnos, gracias por estar con nosotros. Permítame orar, porque si no me van a estirar las orejas. Oremos. Inclinen su rostro. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor. Confiamos en ti en estos momentos tan difíciles en todo el mundo, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestras descendencias. Ayúdanos a dejar una herencia espiritual, no nomás monetaria, material, sino espiritual, para que nuestras descendencias en este mundo, en esta tierra, tengan una luz donde ellos puedan tomarse. Ciertamente, Señor, que habiten debajo de tu sombra, que los cubres como nos cubres a nosotros con tus plumas de amor, de bendición, de alegría. Que envíes a tus ángeles, que los lleven en sus brazos como nos llevas a nosotros, para que nuestro pie no tropiece. Danos fuerza, Señor, para que cuando nos llegue el tiempo de andar en el valle de la muerte, no tengamos miedo, porque tú estarás con nosotros. Danos fuerzas para entender que un día todos moriremos y que es necesario que antes que llegue ese tiempo, vengamos a tus pies. Dales conciencia y danos conciencia a todos, de manera que podamos entender y aceptar tu regalo que has hecho a la humanidad en Cristo Jesús. Bendice pues tu casa de oración, bendice cada oyente, cada persona que mueva su corazón y les dé entendimiento que ha oído tu palabra, que sea tomada una decisión de conocerte más, de saber más acerca de tu Hijo Jesucristo. Que no nos conformemos con saber lo que sabemos, sino que busquemos saber más, porque en el conocimiento de tu palabra está la bendición de conocerte y la salvación de nuestras almas. Ponemos todo en tus manos, dándote gracias, pidiendo por los enfermos, por los que sufren hambre, necesidad y aún pérdidas familiares, padres, hermanos. Das consuelo, das tranquilidad, porque no es pérdida, Señor. Nos veremos algún día, porque estaremos en presencia tuya en algún momento. Ponemos en tus manos todos, pidiéndote protección y dándote gracias, pidiéndote perdón por nuestros pecados. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados, pedimos que bendigas tu palabra, la prosperes. En Cristo Jesús. Amén.